La pesadilla siempre comenzaba igual. Mateo yacía en sus brazos, la sangre brotando de su pecho como un río que no podía detener. Sus labios se movían, intentando formar palabras que Diego jamás escucharía con claridad. El polvo del camino se pegaba a su rostro, mezclándose con las lágrimas que Diego no recordaba haber derramado. Pero esta vez era diferente. El rostro de Mateo comenzó a desdibujarse, los rasgos que Diego había memorizado durante años, las pecas sobre su nariz, la cicatriz en su mentón, todo se desvanecía como tinta bajo la lluvia. Diego intentó aferrarse a la imagen, pero sus manos atravesaban el aire. No, susurró en el sueño. No te vayas, no puedo olvidarte. Pero ya era tarde, el rostro de Mateo era solo una mancha borrosa, un recuerdo que se escapaba entre sus dedos. Diego Salazar despertó con un jadeo ahogado. La oscuridad de su cabaña lo envolvió como una manta pesada. El sudor le empapaba la camisa. Sus manos temblaban mientras se frotaba el rostro, intentando borrar las imágenes que aún danzaban detrás de sus párpados. 12 años. 12 años desde que enterró a su hermano bajo un mezquite en la cresta del arroyo Salado. Y cada año que pasaba, el rostro de Mateo se volvía un poco más difuso en su memoria. Eso era lo que más le dolía, no la muerte en sí, sino el olvido lento e inevitable. Se incorporó en el camastro estrecho, los muelles crujiendo bajo su peso. La luz grisácea del amanecer apenas se filtraba por la ventana sin cortinas. Afuera, el viento soplaba sobre las tierras secas de Extremadura, llevando consigo el olor a tierra árida y tomillo silvestre. Diego se puso de pie, sus articulaciones protestando. 32 años, pero se sentía como si tuviera 60. Así era la vida de un hombre que había dejado de vivir hacía mucho tiempo. Se vistió despacio, pantalones de cuero gastado, camisa de lino remendada, botas con suelas desgastadas. Cada prenda era un testamento de su rechazo a reemplazar las cosas. A seguir adelante, a aceptar que el tiempo seguía su marcha sin importar cuánto él quisiera detenerlo. La cabaña era pequeña, una habitación que servía de dormitorio y cocina, un pequeño cuarto trasero para almacenar provisiones. Las paredes de madera cruda estaban desnudas, excepto por una repisa donde descansaban 2 platos de lata, una cafetera abollada y un rifle que mantenía limpio más por costumbre que por necesidad. No había fotografías, no había recuerdos visibles. Diego había aprendido que los recuerdos dolían menos cuando no los miraba directamente. Salió al porche, el sol apenas asomaba sobre las colinas distantes, tiñendo el cielo de naranja pálido. Sus tierras se extendían ante él, áridas, solitarias, exactamente como él las quería. 2 caballos pastaban en el pequeño corral, un puñado de gallinas picoteaban cerca del cobertizo. Era todo lo que necesitaba para sobrevivir, no para vivir, solo para sobrevivir. Diego caminó hacia el pozo. Bombeó agua en un cubo oxidado y se echó un puñado en la cara. El frío lo despertó completamente, disolviendo los últimos fragmentos de la pesadilla. Pero no podía borrar la pregunta que lo perseguía cada mañana. ¿Cuánto tiempo más antes de que olvidara a Mateo por completo? ¿Cuánto tiempo antes de que solo quedara un nombre sin rostro? Perdóname, hermano, murmuró al viento. Estoy tratando de recordar. El viento no respondió, nunca lo hacía. La mañana transcurrió como todas las demás. Diego alimentó a las gallinas. Revisó las patas de los caballos en busca de piedras. Reparó una sección de la cerca que el viento había debilitado. Trabajos simples que mantenían sus manos ocupadas y su mente. Bueno, su mente nunca descansaba realmente. Cerca del mediodía, cuando el sol golpeaba con más fuerza, se refugió en la sombra del porche. Cortó un trozo de carne salada. Lo masticó despacio, bebió agua tibia de su cantimplora. Así había sido su vida durante 12 años. Despertaba, trabajaba, comía, dormía, y al día siguiente, repetía todo de nuevo. No hablaba con nadie. El pueblo más cercano, un asentamiento polvoriento llamado Mérida la Seca, estaba a mediodía de caballo. Diego iba allí 3 veces al año, solo cuando necesitaba provisiones que no podía producir él mismo. Sal, café, municiones. La gente del pueblo lo conocía, pero no lo conocía realmente. El vaquero solitario, lo llamaban, el ermitaño de las colinas. Algunos decían que había matado a un hombre y huía de la justicia. Otros, que había perdido a su familia en la guerra.
Dejaba que especularan. La verdad era más simple y más dolorosa. Había perdido a la única persona que le importaba. Y no podía soportar la idea de perder a nadie más. Así que se había encerrado en su propia prisión de soledad. Pero ese día, su soledad estaba a punto de romperse. El sol comenzaba su descenso cuando Diego escuchó el sonido de cascos. 3 caballos, quizás 4, venían del sur, por el camino de tierra que rara vez veía viajeros. El ritmo era irregular, no el galope firme de un mensajero ni el paso tranquilo de comerciantes. Era el trote desigual de hombres borrachos o agotados. O ambos. Diego dejó el hacha que estaba usando para partir leña y caminó hacia el frente de la cabaña. Entrecerró los ojos contra el sol bajo. Una nube de polvo se elevaba en la distancia, y pronto pudo distinguir las siluetas. 3 jinetes. Su instinto le gritó que entrara por el rifle, pero sacó que salir armado solo provocaría una confrontación antes de saber qué querían. Además, había vivido lo suficiente en estas tierras para saber cuándo alguien venía con intenciones pacíficas. Estos hombres no venían en paz. Se detuvieron a unos 20 metros de su cerca. Los caballos resoplaban, cubiertos de sudor y espuma. Los jinetes no lucían mejor, barbas descuidadas, ropa empapada de sudor, ojos inyectados en sangre. El que iba al frente levantó una mano en un saludo que no tenía nada de amistoso. Era un hombre corpulento, con una cicatriz que le atravesaba la ceja derecha. Su voz era áspera cuando habló, gastada por el tabaco y el alcohol. «Venimos a comerciar», dijo. Diego no respondió, se quedó inmóvil junto a la cerca, las manos colgando a los lados, el rostro impasible. Su silencio obligó al hombre a continuar. «Ese potrillo tuyo», el hombre señaló hacia el corral con un gesto vago. «Nos dijeron que sería nuestro por el trabajo de la primavera pasada. Venimos a cobrarlo». Diego conocía esa mentira, no debía nada a nadie, y definitivamente no a estos hombres que nunca había visto trabajar en sus tierras. «No les debo nada», respondió con calma, sin levantar la voz. El hombre de la cicatriz sonrió, pero no había humor en esa expresión. Hizo un gesto hacia atrás, hacia el tercer jinete. «Traemos el pago». Fue entonces cuando Diego notó la cuerda. Colgaba del arzón del tercer caballo, y al final de esa cuerda caminaba una figura, una mujer. Sus muñecas estaban atadas al frente, la soga tan apretada que había dejado marcas rojas en su piel. Tenía los tobillos arañados, los pies descalzos y cubiertos de cortes. Diego sintió que algo se endurecía en su estómago. La mujer tenía el cabello negro y largo, pegado a su rostro por el sudor y el polvo. Llevaba un vestido de cuero, pero estaba rasgado en varios lugares, el hombro izquierdo descubierto. Una abertura en el costado que dejaba ver moretones oscuros en sus costillas. Caminaba con dificultad, cada paso una batalla contra el agotamiento. Pero no se había rendido. Mantenía la cabeza baja, pero su espalda estaba recta. Diego había visto mujeres capturadas antes. Había visto lo que los hombres sin honor hacían con ellas. Y cada vez, había apartado la mirada, diciéndose que no era su problema. Pero ahora el problema estaba en su puerta. «La agarramos robando cerca del cañón», dijo el hombre de la cicatriz. «El ejército no la quiere. Pensamos dejarla aquí, tú te quedas con ella y el caballo. Nosotros nos llevamos el potrillo». Todos contentos. Diego miró a la mujer. Ella no levantó la vista. No suplicó, solo respiraba, cada inhalación sonando como si le costara toda su fuerza. «Yo no trafico con personas», dijo Diego. El hombre de la cicatriz escupió al suelo. «No es trato, es entrega. Aceptas el caballo. Ella se queda aquí hasta que alguien venga por ella o no. Es tu problema ahora». Diego evaluó la situación. 3 hombres, medio borrachos, pero armados. Si se negaba, podrían incendiar su cabaña solo por despecho. O peor, podrían decidir que él sabía demasiado sobre lo que habían hecho. Y la mujer, si se negaba, ¿qué le harían? ¿La dejarían morir en el camino? ¿La venderían a alguien peor? Diego apretó la mandíbula. Odiaba esto, odiaba cada segundo de esto, pero tenía que elegir el mal menor. «Llévense el potrillo», dijo finalmente, «y márchense». No les agradeció, no fingió estar de acuerdo. Solo dio permiso para que se fueran de su tierra antes de que hiciera algo que lamentaría. Los 2 primeros jinetes desmontaron para sacar el potrillo del corral.
El tercero desató la cuerda del arzón y la amarró al poste de la cerca. Como si la mujer fuera un saco de grano. Ella se tambaleó pero no cayó. Sus piernas temblaban, pero se mantuvo en pie. Cuando los hombres volvieron a montar, el de la cicatriz soltó una risa seca. Si muere, entiérrala o déjala para los lobos. Es tu problema ahora. Espolearon a sus caballos y se alejaron, levantando una nube de polvo tras ellos. El potrillo, uno de los mejores que Diego había criado, desaparecía con ellos. Diego permaneció inmóvil durante un largo minuto después de que se fueran. Escuchó el sonido de la respiración de la mujer, el viento moviendo los arbustos secos, el crujido de la cuerda contra la madera del poste. No se acercó. En lugar de eso, dio media vuelta y caminó de regreso a la cabaña. Dentro, se quitó el sombrero y lo dejó sobre la mesa. Se sirvió agua de la jarra. Bebió la mitad. Se dijo a sí mismo que los soldados que patrulaban la zona pasarían en 1 o 2 días. La verían. Se la llevarían. No era su responsabilidad. Había dejado de ser responsable de los demás hace 12 años. Pero mientras la tarde se convertía en noche, la imagen de la mujer atada al poste no se iba de su mente. Sus pies descalzos, los cortes en sus tobillos, el modo en que había mantenido la espalda recta incluso cuando apenas podía mantenerse en pie. Recordó otra vez en que había ignorado algo que no era su problema. Aquello había terminado con una tumba abierta y las manos de Diego cubiertas de la sangre de su hermano. Cuando cayó la oscuridad completa, encendió una lámpara de aceite y cortó un trozo de carne seca. Comió sin sabor, masticando mecánicamente. Afuera, escuchó el primer aullido de los coyotes. La mujer seguía allí, había estado de pie durante horas, sin agua, sin comida, sin más abrigo que la cuerda que la mantenía atada. Diego intentó acostarse, cerró los ojos, intentó dormir. No pudo. La imagen del rostro de Mateo, borroso en su memoria, se mezcló con la imagen de la mujer atada. 2 personas que no había podido salvar. 2 pesos sobre su conciencia. Maldición, murmuró entre dientes. Se levantó, tomó su cuchillo de la mesa y salió. El aire nocturno era frío. Diego caminó hacia el poste donde la mujer seguía atada. Ella no lo notó hasta que estuvo a solo unos pasos. Cuando sintió su presencia, se tensó, pero no retrocedió. Diego no dijo nada. Sacó el cuchillo, y por un momento, ella cerró los ojos, probablemente esperando lo peor. Pero él solo cortó la cuerda. Sus brazos cayeron al frente, y ella se tambaleó. Diego la agarró antes de que tocara el suelo. Pesaba menos de lo que había imaginado, solo huesos y tensión cubiertos de polvo y sudor. Su piel ardía de fiebre. Las quemaduras de la cuerda en sus muñecas eran profundas. Y cuando su mano rozó su brazo, sintió el calor emanando de ella. La mujer intentó hablar, pero solo salió un susurro ronco. No voy a quedarme contigo. No era una súplica, era una declaración, incluso al borde del colapso. Ella tenía orgullo. No te pedí que lo hicieras, respondió Diego con voz baja. La levantó en sus brazos. Ella no resistió, pero tampoco se relajó. Su cabeza descansó contra su pecho, el cabello pegándose a su camisa. Diego la llevó al interior de la cabaña y la acostó en el camastro que había sido de Mateo. Lo había conservado todos estos años, aunque nunca lo había usado para nada más que almacenar mantas. Ahora, por primera vez en 12 años, alguien más yacía en esa cama. Cubrió a la mujer con una manta gruesa. A la luz de la lámpara, pudo ver mejor sus heridas, los moretones en sus costillas, el corte en su muslo, la hinchazón en sus muñecas donde la cuerda había cortado la piel. Le sirvió un poco de agua en un vaso de lata y lo dejó junto a la cama. Pensó en preguntarle su nombre, pero ella ya estaba inconsciente, su respiración superficial y trabajosa. Diego se sentó en una silla junto a la mesa, con la mirada fija en el suelo. Se repitió a sí mismo que en cuanto pudiera caminar, se marcharía, que no se involucraría, que no convertiría esto en otro peso que le costaría más de lo que valía. Pero no se acostó, permaneció despierto, atento al sonido de su respiración, listo para actuar si empeoraba. La noche se mantuvo quieta, solo el viento contra la madera y el ruido de alguien que no planeaba salvar, luchando por no morir en su cama. Y en el fondo de su mente, una vocecita susurró, ya comenzó de nuevo, ya te importa.
Diego cerró los ojos, pero el sueño no vino. Despertó antes del amanecer, como siempre, pero por un momento, olvidó que ella estaba allí. Luego escuchó la respiración áspera que venía del camastro y recordó. Se incorporó, frotándose la nuca. La mujer apenas se había movido. La manta aún le cubría los hombros. Y un brazo descansaba fuera, amoratado e hinchado donde la cuerda había cortado la piel. Diego se acercó en silencio. Tenía preguntas. ¿De dónde la habrían sacado? ¿La estaría buscando alguien? ¿El ejército la marcaría como propiedad o prisionera? Pero no formuló ninguna en voz alta. No todavía. De cerca, vio el polvo incrustado en su cabello y la sangre seca en su pierna donde el vestido se abría por encima del muslo. Revisó la herida, no era profunda, pero estaba sucia. Los pies agrietados e hinchados mostraban moretones oscuros y piel desgarrada. Nadie caminaba tanto así a menos que lo obligaran. Diego retrocedió, tomó la vieja palangana del rincón y la llenó de agua del balde. La colocó junto al camastro. La mujer no abrió los ojos, pero su respiración cambió cuando el trapo frío tocó su frente. Diego le limpió el rostro y las manos con cuidado, evitando presionar demasiado las quemaduras recientes. Ella se movió una vez. Los labios entreabiertos intentaron formar palabras, pero no salieron sonidos. Diego le ofreció un sorbo de agua, sosteniendo el vaso contra su boca. Parte se deslizó por su mentón, pero bebió lo suficiente para no atragantarse. Él no intentó conversar, no le preguntó si lo entendía. Se concentró en lo práctico. En el mueble junto a la puerta guardaba pan seco, café y cecina. Cortó un trozo de pan en pedacitos y los puso en un cuenco de hojalata, por si despertaba con hambre. Había cosido sus propias heridas decenas de veces y atendido a hombres heridos en el campo. Así que curarla no le resultó extraño, solo incómodo. Mientras ella descansaba, salió a cuidar los animales. El potrillo que los hombres se habían llevado era uno de sus mejores caballos. La pérdida dolía más ahora que salía el sol y se hacía real. Pero se recordó que un caballo era reemplazable, una vida no. Aunque él no había pedido ser responsable de esa vida. El gallinero estaba silencioso, una fina capa de polvo cubría el bebedero. Diego observó el horizonte por costumbre. Ningún jinete a la vista. Ningún patrullaje ni huellas de carreta. La tierra seguía inmóvil, aunque la calma nunca duraba demasiado. Cuando volvió a entrar, la mujer estaba medio despierta, los ojos apenas entreabiertos. Primero miró el techo, luego desvió la vista hacia él. Su rostro no mostraba miedo, solo un agotamiento profundo y una cautela aprendida, la misma que tienen los animales perseguidos demasiado tiempo. Su garganta se movió como si quisiera hablar. Diego se agachó junto al camastro. «Puedes beber si tienes fuerzas», dijo con voz baja y tranquila. Ella parpadeó, entendiendo la intención aunque no todas las palabras. Levantó una mano temblorosa para subirse la manta al pecho. El vestido rasgado aún se abría en el escote, dejando a la vista la piel amoratada junto a la clavícula. Evitó su mirada mientras se cubría. Diego se incorporó y acercó el cuenco con pan, dejándolo en el suelo a su lado. «Come cuando puedas», dijo, «y te irás cuando puedas caminar». Habló como quien se promete algo a sí mismo, más que a otra persona. Ella lo miró entonces, con los ojos oscuros y firmes, sin súplica. Intentó hablar otra vez, su voz apenas fue un suspiro ronco. «No iré», dijo despacio, con un acento áspero pero claro. No pedía permiso, estaba negándose. Diego no respondió, no tenía sentido discutir con alguien que apenas podía mantenerse sentada. En su lugar, tomó una camisa vieja del baúl, era una de las más ligeras. Gastada pero limpia, la dejó al pie del camastro. «Tu vestido está roto, usa esto cuando puedas levantarte». Ella siguió su mano con la vista, pero no dijo nada. Cerró los ojos un instante, como si mirar costara demasiado esfuerzo. Quedó flotando una pregunta, su nombre, quién era, por qué esos hombres la habían traído. Pero él no la formuló, no porque no quisiera saberlo, sino porque saberlo haría su presencia un problema real, y llevaba años evitando problemas. Pasó una hora antes de que intentara incorporarse. Diego la observó desde la mesa, los brazos cruzados, preparado para ayudar si caía, pero sin moverse. Ella logró apoyarse en un codo y envolverse con la manta.
El movimiento le arrancó una mueca de dolor donde la cuerda había dejado las quemaduras. Miró el cuenco de hojalata, luego a él, dudando si era seguro comer algo ofrecido por su mano. El hambre ganó. Se inclinó despacio, los dedos temblorosos, y llevó un trozo de pan a la boca. Diego notó con qué cuidado masticaba, como si tragar demasiado pudiera enfermarla. Cuando terminó el segundo trozo, su voz volvió, suave, luchando con su escaso español. No esperaba que ella hablara primero. Dudó un momento, no por miedo, sino porque los nombres volvían reales a quienes uno prefería mantener como fantasmas. Diego, dijo al fin. Ella asintió una sola vez. Él esperó, pensando que ella diría el suyo. Al no hacerlo, se obligó a preguntar: ¿Cómo debo llamarte? Ella bajó la mirada al suelo, luego al muro, evitando sus ojos al responder. Amara. El nombre cayó en su mente con un peso distinto al esperado. No sonaba como el de una extraña de paso, sino como alguien cuya ausencia podría dolerle a otros. El pensamiento siguiente lo hizo tensarse. Si alguien la buscaba, podrían llegar directo a su puerta. No comentó nada, aún no. Ella terminó el pan y se recostó despacio, los párpados entreabiertos pero sin dormir del todo. La fiebre había bajado un poco, aunque seguía débil. Diego tomó el cuenco vacío y se detuvo junto a la puerta. Descansa ahora, dijo, cuando puedas caminar, te vas. Ella no asintió ni replicó. Lo miró con la misma expresión indescifrable que tenía cuando él cortó la cuerda. Ni confianza ni miedo, solo resistencia silenciosa. Diego salió de nuevo, repitiéndose que era algo temporal, que ella no se quedaría, que no permitiría que otra vida se enredara con la suya. Pero mientras el sol subía y el calor volvía al patio, seguía atento a cualquier sonido del camastro. Y cada vez que miraba hacia el horizonte, no sabía si deseaba ver jinetes o rezaba para que no aparecieran. A media mañana, la cabaña seguía tranquila, solo el crujido leve de la madera con el viento. Diego partía leña junto al cobertizo, escuchando sin querer. Se decía que solo vigilaba que no se desmayara, pero la verdad era más difícil de negar ahora que había pronunciado su nombre en voz alta. Cuando volvió a entrar, Amara estaba despierta otra vez, sentada con la manta apretada a los hombros. El polvo manchaba sus brazos y piernas, y su cabello colgaba enmarañado y pesado. Tenía la camisa en el regazo, aún sin ponérsela. Parecía estudiar la cabaña con calma. La estufa de tubo ennegrecido, la mesa angosta, el estante con 2 platos de lata y una cafetera. Sus ojos se movían lentos, repasando cada cosa como si la memorizara. Diego llenó una taza de la palangana y se la ofreció sin rozar su piel. Ella la tomó con los dedos temblorosos, pero más firmes que antes. Y bebió despacio. Él observó la manera en que manejaba el agua, con cuidado, como quien ha aprendido a no desperdiciar ni una gota. No lo miró cuando habló. ¿Por qué me metiste a tu casa? No respondió enseguida. La pregunta era directa, sin reproche. Su voz sonaba ronca pero estable. Diego apoyó el hombro en la pared y cruzó los brazos. Habrías muerto allí afuera si no lo hacía, contestó con la versión más simple de la verdad. Lo demás, el miedo a tener otro recuerdo convertido en tumba, se lo guardó para sí. Ella bajó la taza. Los hombres dicen que me tomaste como trueque. Su tono era frío, acusatorio sin ser hostil. No te pedí, dijo Diego con voz seca. No pienso pelearme por un maldito caballo. No le importaba sonar brusco. La franqueza era lo único que todavía le quedaba. Ella asintió una sola vez, asimilando las palabras sin mostrar emoción, y luego señaló sus muñecas, donde la piel estaba hinchada y desgarrada. Ellos me llevaron 3 días, sin comida, sin decir mi nombre. Su español era entrecortado, pero el sentido era claro. Diego se inclinó junto al camastro y observó las marcas que la cuerda había dejado en su carne. La infección era un riesgo. Tomó el ungüento que guardaba para las heridas, espeso y con olor a hierbas. Lo destapó. Para las muñecas, dijo. Ella no lo tomó de inmediato. Esperó a que él retrocediera antes de abrirlo y empezar a aplicárselo despacio, apretando los dientes cada vez que la piel ardía. Diego se mantuvo cerca por si necesitaba ayuda, pero no intervino salvo que dejara caer algo. Cuando terminó, colocó un trozo de tela limpia sobre el borde del camastro.
Envuélvelas. Manténlas limpias. Ella obedeció, atando cada muñeca con los dientes cuando los dedos le temblaban demasiado. Luego tomó la camisa que él le había dejado. Voltéate, dijo en voz baja, señalando con la barbilla. Diego no discutió, se dio la vuelta y se quedó mirando por la ventana mientras ella bajaba el vestido roto del hombro y se ponía la camisa. Escuchó el roce de la tela enredándose en su cabello y el leve suspiro que soltó al acomodársela. Listo, murmuró. Él se giró, la camisa le quedaba holgada, le caía hasta los muslos, las mangas dobladas sobre los codos. Seguía cubriéndose las piernas con la manta. El vestido permanecía hecho un bulto en el suelo, manchado de sangre y tierra. Diego se preguntó cuántos días habría llevado esa prenda, cuántas veces la habrían arrastrado o empujado antes de llegar ahí. Le acercó un pequeño plato con carne seca y medio trozo de manzana que había guardado. Ella comió primero la carne, despacio, masticando con cuidado, luego dudó antes de probar la manzana. Al morderla, sus hombros se relajaron un poco, como si el sabor fresco le despertara un recuerdo. Diego finalmente formuló la pregunta que lo había estado rondando desde la noche anterior. ¿Tienes gente que te busque? Por primera vez desde que la había visto consciente, ella lo miró de frente. Sus ojos no titubearon. Tal vez muertos. Respondió tras una pausa, buscando las palabras adecuadas. Ataque, soldados, escondidos entre piedras, hombres me toman cuando voy por agua. Su tono no tembló, hablaba como quien recuerda el clima, no el dolor. Diego asimiló lo que decía sin mostrar frustración, aunque sabía que aquello complicaba todo. Si los soldados habían atacado a su gente y los cazadores de recompensas la habían capturado, cualquiera de los dos podía estar siguiéndole el rastro. Miró hacia la puerta, calculando la distancia hasta su rifle. Te quedas hasta que puedas mantenerte en pie y montar, dijo, luego sigues tu camino. Ella dejó el corazón de la manzana en el plato y miró alrededor. Me voy sin zapatos, sin caballo, dijo sin ruego alguno, solo constatando un hecho. Sus pies seguían agrietados e hinchados. Aunque la echara, no llegaría lejos. Diego no respondió, no porque no la oyera, sino porque abrir la boca significaría tomar una decisión para la que aún no estaba listo. Al mediodía, el calor espesaba dentro de la cabaña. Diego movió la palangana hacia la mesa y se lavó las manos. Amara se recostó de nuevo, agotada. La fiebre no había regresado del todo, pero su cuerpo seguía débil. Diego volvió a cubrirle las piernas con la manta antes de salir. Ella habló una vez más antes de que cruzara la puerta. ¿Me dejarás cuando pueda andar? Sí, contestó él. Ella no pareció aliviada ni molesta, simplemente asintió, cerrando los ojos como quien acepta una sentencia que ya esperaba. Diego permaneció de pie un momento, luego salió para revisar el cobertizo y la cerca. No había huellas cerca de la colina, ni señales de humo, ni reflejos de metal, ni jinetes cruzando las planicias. Aún así, el estómago se le mantenía tenso. Por la tarde reparó la bisagra rota del gallinero y revisó 2 veces el barril del agua. No podía evitar mirar hacia el horizonte, ni tampoco a la puerta de la cabaña, repitiéndose que solo era precaución. Pero la pregunta ya se había instalado en su mente. Si alguien venía por ella, su tribu, el ejército, o algún bandido, ¿la entregaría, o pelearía por conservar algo que nunca quiso tener? Cuando el sol comenzó a caer, Diego había terminado casi todas las tareas que solía repartir durante el día. Trabajar le ayudaba a no pensar, pero ahora cada labor dejaba huecos para el pensamiento. Revisó la cerca del corral 2 veces, aunque sabía que no quedaban caballos dentro. Tiró alimento a las gallinas, aunque aún picoteaban las sobras de la mañana. Afiló un hacha que no lo necesitaba. Cada paso lo acercaba otra vez a la puerta, y cada vez se obligaba a no entrar demasiado pronto. Cuando finalmente lo hizo, la encontró sentada, las piernas cubiertas por la manta, su camisa colgándole suelta. Había intentado trenzarse el cabello, pero seguía enredado y manchado de sangre seca. En el suelo junto al camastro había un pequeño montón de tierra que había raspado de debajo de sus uñas. Se veía más consciente, aún débil, pero ya no al borde del colapso. Diego colocó frente a ella una taza de agua y un plato con frijoles y carne salada que había calentado.
Ella no tomó la taza de inmediato. Sus ojos se desviaron hacia la puerta abierta detrás de él, y luego regresaron al vaso. ¿Los hombres vuelven?, preguntó. No esos, respondió él, ya consiguieron lo que querían. Ella asimiló la respuesta y levantó la taza con ambas manos. Las muñecas aún vendadas temblaban mientras bebía despacio. Luego asintió una sola vez hacia el plato. Fue lo más parecido a pedir permiso para comer. Diego acercó una silla a la mesa y se sentó, observándola sin incomodarla. Su pecho subía y bajaba lentamente al masticar. En la base de su garganta, distinguió moretones, señales frescas de manos que la habían empujado o sujetado. El cuello de la camisa tapaba parte de esas marcas, pero no lo suficiente. Aún quedaban preguntas que ella no había respondido. ¿Cuántos hombres fueron? ¿Hubo más prisioneros? ¿Desde dónde la habían capturado? No insistió, optó por algo más simple. ¿A qué distancia estaba tu grupo del cañón cuando ocurrió el ataque? Ella dudó, no por no entender, sino porque decidía si debía contestar. 2 días caminando al norte del paso del agua. Dijo, llegaron los soldados. Fuego, muchos corrieron. Añadió en voz baja. Diego asintió, conocía el lugar, crestas ásperas, arroyos secos, un arroyo que solo llevaba agua después de las tormentas. Si los soldados habían atacado allí, habría cuerpos esparcidos o cautivos. Y las noticias de ese tipo siempre llegaban al pueblo, deformadas por los rumores. En Mérida la Seca, la verdad solía ser lo último que se sabía. No se atrevió a preguntar si tenía esposo, hijos, o familia entre los que huyeron, pero algo en su mirada le dijo que en esa semana había perdido más que la libertad. Ella dejó el plato vacío a un lado y se limpió la boca con el dorso de la mano. Respiró hondo antes de hablar otra vez. ¿Vives aquí hace mucho tiempo? 12 años, contestó él, desde que las redadas cerca del arroyo salado acabaron con la mitad de los peones con los que trabajaba. No mencionó a su hermano. Casi nunca lo hacía. Ella lo observó, como sopesando esa respuesta, y luego miró otra vez hacia la puerta. ¿Peleas si vienen, o me echas afuera? No había reproche en su pregunta, solo una duda práctica. Depende de quién llegue, respondió con sinceridad. Ella asintió una vez, sin mostrar ni alivio ni decepción. Comprendía más de lo que decía. El silencio que siguió despertó algo que él había evitado pensar. ¿Y si su gente había sobrevivido y venía por ella? Sabía que algunas bandas gitanas rastreaban con precisión y se movían sin dejar huellas. Si había exploradores buscándola, tal vez ya seguían el rastro de los hombres que la trajeron. Su rancho estaba cerca de las rutas que usaban cazadores y guerreros en años secos. Por costumbre, Diego echó un vistazo a la ventana. Ella se dio cuenta. Si mi gente me encuentra, te matan, dijo sin dureza. Pensarían que me tomaste para usarme o venderme. Diego no se inmutó. Entonces les dirás la verdad, replicó. Ella bajó la vista a sus muñecas vendadas. No siempre escuchan a las mujeres primero, murmuró. La verdad de esas palabras pesó en el aire. Diego ya había visto cosas así. ¿Cómo la sospecha podía ser más cruel que los hechos? Se levantó y llevó los platos al lavabo. Aquí no eres esclava, dijo. Si alguien llega, yo mismo se los diré. Ella lo miró, intentando descifrar si hablaba por convicción o solo para mantener la paz hasta que pudiera marcharse. ¿Por qué?, preguntó. Diego secó el plato con un trapo viejo. Porque no quiero otra tumba cerca de este rancho. No explicó más. No conocía su historia, pero sin darse cuenta, había dejado escapar un pedazo de la suya. Ella no contestó, aunque su mirada cambió, menos precavida, más tranquila. No confianza, pero tampoco distancia total. Cuando la luz comenzó a apagarse, Diego trajo un par de botas viejas y las dejó junto al camastro. No te quedarán perfectas, pero son mejores que andar descalza. Ella tocó el cuero gastado y asintió. Cuando sea fuerte, me iré, dijo, recordándole lo que él mismo había dicho antes. Diego debería haber asentido y callado, pero en su lugar respondió. No irás lejos sola, no con soldados y jinetes rondando los valles. Ella frunció un poco el ceño. ¿Me mandarás al pueblo? No, dijo enseguida, el pueblo es lo peor. Preguntas, miradas, manos que no saben respetar.
Entonces entendió que ella creía que podía entregarla o venderla. Añadió con tono firme. Te quedas hasta que decidas a dónde ir. No te obligaré a irte. Ella aceptó sin alivio ni resistencia. Se recostó despacio, el cansancio volviendo a pesarle. Antes de cerrar los ojos, dijo una última cosa. Si vuelven, tú hablas primero. Si mi gente llega primero, hablas antes de que maten. Diego sostuvo su mirada. No huyó de una puerta que yo mismo abrí. Ella parpadeó una sola vez y apoyó la cabeza en el camastro. Por primera vez desde que había llegado, se durmió sin desplomarse de agotamiento. Diego permaneció sentado en la mesa hasta que la lámpara se consumió, repasando en silencio la promesa que acababa de hacer. No conocía del todo su historia, ni quién podría estar buscándola, ni qué rastro de sangre seguía su nombre. Lo único que sabía era que en el momento en que cortó aquella cuerda, sus problemas cruzaron a su tierra. Y ahora tendría que decidir cuáles enfrentaría con palabras y cuáles con el rifle. Afuera, el viento nocturno soplaba sobre las colinas secas. Los coyotes aullaban en la distancia. Y por primera vez en 12 años, Diego no estaba solo en su cabaña. No sabía si eso era una bendición o una maldición. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de opinión. El amanecer llegó sin ruido. Diego despertó al oír un leve movimiento cerca del camastro. Amara estaba sentada, con una mano presionándose el costado como si el moretón de la noche anterior se hubiera endurecido. La manta se le había deslizado hasta la cintura, y su camisa, aunque holgada, se le pegaba a los hombros por el sudor seco. Notó que él la observaba y volvió a cubrirse, no por vergüenza, sino por costumbre. Cubrirse era un reflejo aprendido después de haber sido exhibida como mercancía. Diego no dijo nada al principio. Se acercó a la estufa, avivó las brasas y vertió agua en la cafetera. Ella giró las piernas hacia un lado y bajó los pies al suelo. Las heridas en las plantas se habían cerrado un poco, aunque aún mostraban grietas. Alcanzó las botas que él le había dejado y las probó sin ponerse de pie. Le quedaban grandes y duras, pero no se quejó. Diego la vio intentar levantarse, apoyándose con una mano en el marco del camastro. Se tambaleó, pero no cayó. Eso bastó para que él entendiera que la fiebre había cedido lo suficiente para permitirle moverse. Necesitas limpiar los cortes antes de andar por ahí, dijo él. Ella miró la palangana sobre la mesa y luego sus piernas. El silencio que siguió tenía una pregunta implícita: ¿la ayudaría o la dejaría sola? Diego llenó la palangana con agua tibia y la colocó al pie del camastro. Siéntate, dijo sin rodeos. Ella obedeció, los músculos tensos, el rostro alerta pero sereno. Él se agachó y levantó uno de sus pies para meterlo en el agua. Ella se puso rígida. Diego no le sujetó el tobillo más de lo necesario, y al cabo de un momento, ella dejó de resistirse. Lavó la sangre seca y la tierra de las heridas sin decir palabra. Cuando ella se estremecía, él reducía el ritmo, pero no se detenía. No lo hacía por compasión, lo hacía porque era necesario. Allá fuera, una infección mataba más rápido que una bala. Cuando terminó con ambos pies, los envolvió con tiras de tela limpia y las ató firmemente. Ella no habló durante todo el proceso, solo dijo algo cuando él retiró la palangana. Tú arreglaste hombres antes, afirmó con tono curioso, más que incrédulo. Diego se secó las manos con una toalla. Curé a peones cuando había peleas o ataques. No siempre funcionaba. Contestó con la voz endurecida por el recuerdo, pero sin detenerse en él. Ella lo observó un instante antes de preguntar algo que lo tomó por sorpresa. Tu hermano murió ahí. No era una pregunta, era una afirmación. Diego no supo cómo lo había adivinado, pero algo en su mirada debió delatarlo. No respondió enseguida, finalmente murmuró. En la cresta del arroyo salado. Lugar equivocado, hora equivocada. Eso fue todo lo que pudo decir. Ella asimiló la respuesta sin compasión ni disculpa, solo asintiendo con respeto, como quien guarda un dato importante. Diego se levantó y fue hacia la mesa. Puedes salir si quieres aire, pero quédate cerca de la casa. Si los jinetes te ven sola, pensarán que estás otra vez cautiva. Ella no replicó, se incorporó despacio, envolvió la manta en su cintura como una falda y caminó hacia la puerta. Avanzaba cojeando,
probando cada paso. Las vendas amortiguaban lo suficiente para soportar el peso. Diego la siguió a unos pasos, por si se tambaleaba, pero ella llegó al porche sin pedir ayuda. Afuera, el sol era pálido y el calor todavía no apretaba. La tierra se veía seca pero no cuarteada. Ella se sentó en el borde del porche, la manta aún sobre las piernas. Su cabello se movía con la brisa, y él notó por primera vez lo largo que era, cayendo más allá de sus costillas. Espeso y enredado. Ella escaneó el horizonte con ojos entrenados. No por curiosidad, sino por instinto. No hay humo, dijo. Tampoco jinetes, respondió él. Aún así, Diego volvió a mirar hacia la colina. Ella observó el corral, el cobertizo, la leña apilada y el pedazo de tierra cercado donde él solía sembrar frijoles antes de que la sequía arruinara la última cosecha. Vives lejos de todos, comentó. A propósito, replicó él. Ella parecía esperarlo. Tras una pausa, habló de nuevo. No regreso al pueblo. Si los soldados me ven, me matan o me llevan. Si los bandidos me ven, me venden. Diego cruzó los brazos y se apoyó contra el poste del porche. No tenía pensado mandarte al pueblo. Ella recibió esas palabras sin reacción visible. Diego notó en su mirada que otra pregunta se estaba formando. Esperó. ¿Me darás un caballo cuando me vaya?, preguntó al fin, con voz firme. Tengo uno que sirve, respondió él, pero no suelto un caballo con alguien que aún no sabe montar bien. Ni sin saber a dónde piensa ir. Ella bajó la mirada hacia sus manos. Luego alzó el mentón. Yo no huyo. Buscaré a mi gente si aún vive alguno. O seguiré el rastro de los hombres que me llevaron. Diego no lo mostró, pero algo en esa respuesta le endureció la mandíbula. ¿Recuerdas sus caras? Ella asintió una vez, la mirada oscureciéndose. 3. Los recuerdo. Eso le dijo algo que no había querido admitir. No solo quería escapar, también pensaba encontrarlos, aunque eso la destruyera en el intento. No iba a decírselo. Se bajó del porche y caminó hacia el pozo. Mientras subía el balde, ella le habló en voz baja desde atrás. Porque esos hombres saben tu nombre. Diego se detuvo con la cuerda en la mano. No lo había pensado. Regresó despacio hacia ella. ¿Los escuchaste decirlo? Ella entrecerró los ojos. Uno dijo, ellos conocen este lugar. Diego dejó el balde en el suelo. He trabajado antes con gente como ellos. Conduje ganado, llevé mensajes, espanté bandidos. Esa gente escucha nombres y los suelta cuando les conviene. Ella asimiló sus palabras. Ellos regresan. Ya obtuvieron lo que buscaban, dijo Diego, pero si hablan en el pueblo y alguien se entera de que estás aquí, podría venirnos encima otro problema. Ella no se mostró asustada, sino calculadora. Entonces debo mantenerme en pie antes de irme. Si vuelven, no me esconderé bajo una manta. Diego respondió sin pensar. No estarás sola si alguien aparece por aquí. Ella lo observó unos segundos más, buscando lo que él no decía. Ahora hablas verdad, afirmó, no como elogio, sino como quien reconoce la diferencia entre una promesa vacía y una intención real. Dentro, Diego limpió los platos y colocó una manta extra junto a la estufa. Ella volvió al camastro después de una hora afuera, los pies adoloridos y el cuerpo rendido. Antes de acostarse, hizo algo que ninguno de los dos había mencionado, arrastró el camastro para acercar la cabecera a la pared. Lejos de la puerta. Era el gesto de alguien que alguna vez había sido tomada mientras dormía. Diego fingió no notarlo, pero lo entendió. Mientras ella descansaba, revisó su rifle, se aseguró de que la recámara estuviera limpia y lo dejó al alcance. Aunque fuera de la vista desde la entrada. Al caer la noche, la tierra permaneció en silencio, pero ahora había más razones para mantenerse alerta. A la mañana siguiente, Amara ya podía mantenerse en pie sin sostenerse del camastro. Se movía despacio, tanteando el equilibrio, las vendas apretadas lo suficiente para evitar que las heridas se abrieran. No pidió ayuda, y él no la ofreció. Entre ambos se había formado un silencio que no era incómodo, sino franco. Mientras Diego preparaba atole y recalentaba frijoles, ella usó un peine que él había dejado sobre la mesa para desenredar su cabello. Los mechones enredados y manchados de sangre seca cedían poco a poco bajo su paciencia. Solo fruncía el ceño cuando un nudo se resistía.
Luego se ató una parte con una tira de tela del vestido rasgado, dejando el resto suelto sobre los hombros. La camisa que él le había dado seguía suelta, pero cerrada. Cuando Diego le ofreció un plato de lata con comida, ella no agradeció con palabras, pero tampoco dudó en aceptarlo. Comió con orden, sin dejar migas. Al terminar el último bocado de frijoles, se limpió la boca con el dorso de la muñeca y colocó el plato con cuidado. Diego aún tenía preguntas que no había formulado. Si alguien de su grupo había escapado, si el ejército volvería a patrullar por el arroyo Salado, o si los hombres que la cambiaron presumirían de lo que hicieron. Pensaba en eso mientras se servía café. Fue Amara quien habló primero. ¿Sabes el nombre de los hombres que me llevaron? Diego se apoyó contra el mostrador, repasando su memoria. Recordaba bien sus rostros, uno con una cicatriz en la ceja, otro con un abrigo militar, y el tercero, el que sostenía la cuerda, apestando a whisky. El que más hablaba se llama Esteban, dijo, lo llaman el cicatriz. Ha trabajado como pistolero, ladrón de ganado y escolta de carga. A los otros los he visto cerca del pueblo, pero no confío en los nombres que usan. Ella lo escuchó sin pestañear. ¿Dijeron a dónde iban? No, contestó Diego, pero estaban cortos de forraje y sin alforjas. Probablemente se detengan en Mérida la Seca o en el puesto de intercambio al sur de la colina. No venderán ese caballo si no lo hicieron ya. Al mencionar el pueblo, el rostro de Amara se endureció. En el pueblo, los hombres tratan a las mujeres como carne. Diego no lo negó, había visto cosas peores que simples tratos de ganado. Ella preguntó algo inesperado. Si digo sus nombres, ¿me dices si los pronuncio bien? Diego comprendió lo que buscaba, asegurarse de poder nombrarlos en español sin margen de error, cuando llegara el momento de encontrarlos. Asintió. Di lo que recuerdes. Ella habló despacio, armando los sonidos. Esteban, Rafael, Tomás. Hizo una pausa y añadió. Hablan de un hombre con abrigo azul en el fuerte del ejército. Eso tocó algo que Diego había querido ignorar. Si estaban en contacto con alguien en el fuerte, lo ocurrido con ella podía ser más que el acto de unos borrachos. ¿Estás segura de que dijeron eso? Ella asintió. Hablan como si ya me hubieran vendido antes. Luego dicen que me venderán otra vez. Ese detalle respondió una de las preguntas que Diego llevaba dándole vueltas en silencio. Ella no había sido vendida enseguida tras el ataque. La habían estado moviendo de un sitio a otro, seguramente buscando quién pagara por ella. Si había un soldado involucrado, entregarla podría traer un problema más grande que un simple rescate. Cuando Amara terminó de hablar, Diego llevó los platos al barreño para lavarlos. Ella se levantó despacio y caminó hacia la puerta, apoyó una mano en el marco y salió al porche. Desde allí observó las llanuras abiertas. El aire estaba más limpio que el día anterior. No había polvo levantado ni jinetes cruzando las colinas. Escudriñó el horizonte con los ojos de alguien acostumbrado a leer la tierra, entornando la vista donde el sendero desaparecía tras una curva. Al cabo de un momento, Diego se le unió. Traía un pedazo de carne seca y una cantimplora que le ofreció sin explicar por qué. Ella los tomó. Rastrearé cuando mis pies sean fuertes, dijo, pero aún no puedo andar sola. Diego asintió. Reconocía esa mirada, la de alguien que guardaba fuerzas para cumplir un propósito. La pregunta que ambos habían evitado salió al fin. Si tu gente llega antes que los soldados, dijo Diego, ¿quieres que te lleven o que esperen a ver qué pasa? Ella no lo miró al responder. Si mi padre vive, me encontrará. Si murió, vendrá mi tío o mi primo. Ellos te verán y pensarán que me usas. Diego no se inmutó. Entonces estaré a tu lado cuando lleguen. Ella giró un poco la cabeza, sin sorpresa ni gratitud, solo midiendo si hablaba en serio. ¿Por qué harías eso? Porque estás bajo mi techo, dijo con franqueza, y porque esos hombres no te dejaron aquí por tu voluntad. Ella desvió la mirada, pero algo en sus hombros se relajó. No era confianza, pero sí aceptación. El silencio que siguió trajo otra duda. ¿Y si el ejército llega primero? Preguntó ella. Les diré que te encontré atada y medio muerta, respondió él. Si quieren llevarte, tendrán que pasar sobre mí primero. Ella comprendió al instante. No le ofrecía morir por ella, pero tampoco la entregaría.
Permanecieron afuera hasta que el sol subió, calentando la tierra seca. Amara practicó bajando y subiendo del porche, probando el equilibrio. Las vendas ya estaban llenas de polvo, pero firmes. Diego fue al cobertizo por un barril pequeño de agua. Mientras trabajaba, ella habló sin levantar la voz. ¿Crees que esos hombres volverán? ¿Por el caballo o por mí? No por ti, dijo él. No sabían tu nombre ni quién eras. Pero si presumen en el pueblo, alguien podría venir detrás. Eso respondió otra duda. Antes de volver a entrar, ella preguntó lo que él esperaba desde hacía rato. Cuando esté fuerte, si me quedo más tiempo, ¿me harás ir o me dejas decidir? Diego la miró directamente. Te irás cuando tú elijas. Nadie te obliga a quedarte ni a marcharte. Ella sostuvo su mirada un momento, luego asintió y volvió a entrar. Al caer la noche, ninguno lo dijo, pero la verdad ya se había asentado. Lo que viniera, la tribu, los soldados, o los hombres que la trajeron, no lo enfrentarían como extraños. Durante los días siguientes, se estableció una rutina tácita. Diego trabajaba afuera, reparaba cercas, alimentaba animales, cortaba leña. Amara se fortalecía dentro y alrededor de la cabaña. Al tercer día, ella ya caminaba sin cojear. Al cuarto, ayudaba con tareas simples, doblar mantas, limpiar platos, barrer el piso. No lo hacía porque Diego se lo pidiera, lo hacía porque quería contribuir. Y él lo permitía, porque entendía lo que significaba para ella recuperar su dignidad. Por las tardes, cuando el sol bajaba, se sentaban en el porche. A veces hablaban, a veces no. Amara le enseñó algunas palabras en caló, la lengua gitana. Paní, dijo, señalando el agua. Paní, repitió Diego. Manro, dijo, señalando el pan. Manro. Ella sonrió levemente. Era la segunda vez que sonreía desde que llegó. Diego, a su vez, le enseñaba español más formal. Los nombres de las herramientas, de los animales, de las direcciones. No era solo lenguaje lo que compartían, era confianza. Una tarde, mientras Diego reparaba una silla rota, Amara habló desde la puerta. ¿Puedo preguntarte algo? Él levantó la vista. Pregunta. ¿Por qué vives solo hace tanto tiempo? No es solo por tu hermano, ¿verdad? Diego dejó el martillo. La pregunta era más directa de lo que esperaba. Se tomó su tiempo antes de responder. Cuando Mateo murió, algo dentro de mí también murió. La parte que podía confiar en las personas. La parte que podía sentir. Ella bajó del marco de la puerta y se sentó en una silla frente a él. ¿Y ahora? Ahora, Diego dudó. Ahora no sé qué siento. No era del todo cierto. Sí sabía, pero admitirlo en voz alta lo haría real. Amara no insistió. En su lugar, compartió su propia verdad. Mi hermana Lucía murió hace 5 años. Soldados atacaron nuestro campamento. Ella protegió a los niños hasta el final. Hizo una pausa. Siempre hablaba de un niño que la salvó del río cuando era pequeña. Un niño español. Decía que algún día encontraría a su familia para agradecer. Diego sintió que algo se movía en su pecho. ¿Un niño que la salvó del río? Amara asintió. Hace 15 años, en el río Guadiana, cerca de la frontera. El mundo de Diego se detuvo. 15 años atrás, Mateo tenía 14. Habían estado trabajando cerca del río Guadiana. Y un día, Mateo había saltado al agua para salvar a una niña gitana que se estaba ahogando. Diego recordaba ese día. Recordaba cómo Mateo había regresado empapado, sonriendo, diciendo, salvé a alguien. Hermano, salvé a alguien. Una semana después, encontraron un pañuelo bordado colgado de un arbusto cerca de donde acampaban. Rosas rojas sobre tela blanca. Mateo lo había guardado como un tesoro. Diego se levantó abruptamente, fue al baúl en la esquina y lo abrió. Dentro, envuelto en papel de seda viejo, estaba el pañuelo. Lo sacó con manos temblorosas y regresó a donde Amara. ¿Esto? Preguntó, extendiéndolo. Amara lo tomó, sus ojos se llenaron de lágrimas. Este es el pañuelo que mi hermana bordó, para el niño valiente. Su voz se quebró. Tu hermano salvó a mi hermana. El silencio que siguió fue absoluto. Diego se sentó despacio, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Mateo salvó a tu hermana, repitió,
más para sí mismo que para ella. Y tú me salvaste a mí, dijo Amara, las lágrimas rodando por sus mejillas. El hermano del niño valiente me salvó. Diego sintió algo que no había sentido en 12 años, una conexión. Un propósito, como si todo lo que había sufrido, toda la soledad y el dolor, hubiera llevado a este momento. No fue casualidad, murmuró, no fue casualidad que te trajeran aquí. Amara negó con la cabeza. Mi hermana me envió a ti, y tu hermano te envió a mí. Se miraron, y por primera vez, Diego vio algo más en sus ojos. No solo gratitud, no solo respeto. Algo más profundo. Y asustador. Porque significaba que había empezado a importarle. Esa noche, Amara no durmió en el camastro. Extendió su manta en el suelo, pero más cerca de donde Diego dormía. No junto a él, pero tampoco al otro lado de la habitación. Diego no comentó nada, pero notó el cambio. Antes de dormir, ella habló en la oscuridad. Gracias por contarme sobre tu hermano. Gracias por contarme sobre tu hermana, respondió él. El silencio regresó, pero ya no era el silencio de extraños. Era el silencio de dos personas que empezaban a entenderse. Y por primera vez en 12 años, Diego no tuvo pesadillas. Al amanecer del séptimo día, el viento cambió. Diego lo sintió antes de verlo. Un olor tenue en el aire. Caballos, pero no caballos domésticos, caballos de guerra. Se levantó de inmediato, tomó su revólver y miró por la ventana. 3 figuras oscuras cabalgaban sobre la cresta, aún lejos pero acercándose. Amara, dijo en voz baja. Ella ya estaba despierta, sentada en su manta con las botas puestas. No había pánico en su rostro, solo preparación. ¿Cuántos? 3. No son del ejército, tampoco los que te trajeron. Ella se acercó a la ventana y observó. Su respiración cambió, más honda, pero controlada. Cuando habló, su voz era firme. Mi gente. Diego midió la distancia con la mirada. ¿Estás segura? Ella asintió. Marca de cuervo en la cola del caballo. Solo la banda Blackwood cabalga con ese signo. Diego no lo había notado a esa distancia, pero confiaba en que ella sabía lo que decía. La pregunta que había estado esperando desde que oyó el nombre de su padre se hizo presente con todo su peso. ¿Vendrían a buscarla, o lo matarían primero por tocar lo que pertenecía a su sangre? Se apartó de la ventana. Quédate dentro hasta que yo hable con ellos. Ella se giró con brusquedad. Si te ven solo a ti, creerán que me escondes o me usas. Estaré junto a la puerta, pero no detrás de ti. Diego lo pensó un segundo. Tenía razón. Si creían que la había mantenido encadenada o tomada como suya, no preguntarían 2 veces antes de disparar. Entonces habla tú primero, dijo Diego. Nombra a tu padre, hazles ver que no eres una prisionera. Ella no perdió tiempo en responder. Simplemente caminó hacia la puerta y esperó. Diego salió al porche con el rifle en la mano, pero bajo, sin apuntar. No gritó, se quedó de pie donde pudieran verlo con claridad. Los 3 jinetes redujeron el paso al divisarlo. A medida que se acercaban, el caballo del frente mostró la marca que Amara había descrito, 3 cortes tallados en un trozo de hueso trenzado en la cola. El jinete principal era mayor, con arrugas en las comisuras de los ojos y el cabello trenzado con cuentas y plumas. Los otros 2 eran jóvenes, uno con una cicatriz cerca de la boca. El otro con ojos oscuros y manos inquietas cerca de su arco. Ambos portaban arco y rifle cruzados en la espalda. Se detuvieron a unos 30 metros de la cabaña, observándolo con rostros duros e impenetrables. Ninguno empuñó un arma, pero tampoco bajaron la guardia. Diego permaneció inmóvil. Está viva, dijo con tono firme y tranquilo. Está dentro, no fue tomada por mí. Antes de que pudieran responder, Amara apareció en el umbral. No caminó hacia ellos, pero se colocó donde pudieran verla completamente. Los jinetes jóvenes se tensaron, la sorpresa en su postura más que en sus rostros. El mayor entrecerró los ojos. Su expresión mezclaba alivio y furia contenida. Amara levantó ligeramente el mentón y habló en caló, su lengua materna. Diego no entendía las palabras, pero percibía el tono, firme. Sin sumisión, explicativo. El hombre mayor respondió con voz grave, también en caló. Luego ella cambió al español.
probablemente para que Diego entendiera. Cortó la cuerda, me dio comida, ningún soldado me tocó desde entonces. Uno de los más jóvenes, el de la cicatriz, lo miró con desprecio, como si eso no bastara para limpiar la sospecha. El hombre mayor desmontó con lentitud, sin apartar los ojos de Diego. Habló en un español cuidadoso, cada palabra medida. Tú cambiar caballo por ella. Diego negó con la cabeza. La dejaron amarrada, les dejé llevarse el caballo para evitar sangre en mi tierra. No la compré, no la retuve. El hombre apretó la mandíbula, procesando sus palabras. Luego miró a Amara y habló en caló. Ella respondió con frases breves, señalando sus muñecas vendadas, luego hacia Diego. El anciano asintió una vez, volviendo su atención a Diego. ¿Por qué ayudar? Diego no adornó la respuesta. Habría muerto si no lo hacía. Ya he enterrado suficientes personas cerca de este rancho. No lo dijo para convencerlos, pero sus palabras tuvieron peso. El hombre lo observó un largo momento, leyendo su rostro, buscando mentiras. No encontró ninguna. Habló de nuevo con Amara. Esta vez, su respuesta fue más larga, más tranquila. Diego captó algunas palabras en español entremezcladas: hermano, salvo, Lucía. Los ojos del anciano se abrieron levemente. Miró a Diego con una expresión diferente. Ella es hija de Tenaya, dijo finalmente. Diego ya lo sabía, pero no mostró sorpresa. Entonces es justo que hayan venido por ella. Amara dio un paso al frente y habló directamente a los suyos. Encaló. Lo que dijo tomó a los tres por sorpresa. Los jóvenes fruncieron el ceño. El mayor habló con aspereza, exigiendo explicación. Ella contestó con voz baja, lanzando una mirada rápida hacia Diego pero sin ponerse detrás de él. Tras un intercambio tenso, el anciano asintió una sola vez, con los hombros rígidos. Se volvió hacia Diego. Ella no prisionera, dices verdad, pero hombres que la tomaron. ¿A dónde fueron? Diego indicó la dirección de Mérida la Seca y el puesto de comercio. 3 hombres, uno con cicatriz sobre la ceja, otro con chaqueta de caballería. Uno se hace llamar Esteban el Cicatriz. El anciano memorizó los detalles con la mirada. Habló en caló con los más jóvenes. Luego volvió a montar. Irían de cacería, y el juicio que harían de Diego dependería de cómo terminara esa búsqueda. Antes de que se alejaran, Amara dijo una última frase en su lengua. Sus palabras flotaron en el aire seco. Aunque Diego no entendió, sintió el eco de algo que significaba despedida o promesa. El hombre mayor la miró primero a ella, y luego volvió la vista hacia Diego. Asintió una sola vez en dirección a la cabaña, no con simpatía, pero tampoco con amenaza. Después, los 3 jinetes giraron sus caballos y se alejaron por el mismo camino por donde habían llegado. Silenciosos como sombras. Cuando desaparecieron en el horizonte, Amara soltó un suspiro que no había permitido salir antes. Diego bajó el rifle, aunque aún no lo dejó del todo. Ella lo observó sin miedo ni temblor, solo con la certeza de que su gente ya había comprendido lo necesario. Volverán pronto, dijo, pero no para matarte. Diego no preguntó si planeaba irse con ellos cuando regresaran. Solo respondió, ¿confías en eso? Ella sostuvo su mirada. Yo me quedo contigo. Ellos lo vieron, saben que es mi elección, no una imposición. El significado de esa elección, lo que implicaría para mañana, quedó suspendido entre los dos. Mientras el sol subía sobre la cresta, algo había cambiado. Ya no eran solo 2 extraños obligados por las circunstancias. Eran 2 personas que habían elegido estar juntas. Y esa elección lo cambiaba todo. Los guerreros gitanos no regresaron ese día. Pero su presencia seguía pesando en el aire que rodeaba la cabaña. Diego revisó el rifle solo una vez más antes de apoyarlo en su lugar habitual. Amara permaneció cerca de la puerta, no por miedo, sino porque meditaba en lo que podría venir después. Se sentó a la mesa y comió los frijoles que él recalentó, sin que él tuviera que insistir. Su fuerza había regresado, sus manos ya no temblaban, y las marcas de las muñecas, aunque oscuras, habían dejado de sangrar. Las heridas de sus pies sanaban bajo los vendajes. Ya no cojeaba, salvo cuando pisaba mal. Diego se sentó frente a ella. Ninguno habló hasta que terminó de comer, pero el silencio no era tenso.
Era el mismo silencio que los había acompañado desde la primera noche, tranquilo, cargado de entendimiento sin necesidad de palabras. Cuando dejó el plato de lata a un lado, lo miró directamente. No me llevarán si no lo pido. Diego asintió. Lo deduje por la forma en que les hablaste. Ella lo estudió un momento. ¿Crees que me iré ahora? Eso depende de ti, respondió. No estás atada a este lugar. Pero si decides marcharte, no te detendré ni te seguiré. Ella pareció pesar cada palabra. Dijiste que no huirías si ellos volvían, que te quedarías frente al peligro. Así es, contestó él con calma. No rompo mi palabra. Ella lo aceptó con un leve movimiento de cabeza. Luego dijo algo que él no esperaba. Ellos saben que no me hiciste daño. Se lo dirán a mi padre. Él hablará cuando sepa que sigo viva. Diego no respondió de inmediato. Mantuvo la mirada fija en ella, esperando la parte que aún no decía. Finalmente, ella habló con la voz serena. Si regreso al campamento, me pedirán que me quede. Dirán que debo volver a la choza de las mujeres. Pero ya no soy la misma. Diego comprendió. Lo que había vivido la separaba de lo que alguna vez fue su hogar. No la mirarían igual. Puedes quedarte aquí hasta que lo tengas claro, dijo, no como prisionera, sino hasta que sepas lo que deseas. Ella se recargó un poco hacia atrás, pensativa. Si los soldados llegan primero, hablaré antes de que levanten los rifles, añadió él, y si los hombres que te llevaron regresan, no saldrán caminando. Pareció conforme con eso, aunque lo observó con atención. Si mi padre viene en persona, te preguntará por qué me retuviste. Entonces le diré la verdad, contestó Diego. No te retuve, tú decidiste quedarte. Su expresión no se ablandó, pero en sus ojos hubo algo que se asentó. Una calma distinta. Se levantó despacio y caminó hacia la puerta. Diego la siguió hasta el porche. La tierra se extendía en todas direcciones. La sombra de la tarde cayendo larga sobre el llano. Las huellas de los jinetes gitanos seguían marcadas en el polvo donde el sol aún no las había borrado. Ella las observó, luego miró más allá. Volverán cuando encuentren a esos hombres, dijo, traerán pruebas, y entonces me preguntarán otra vez qué elijo. ¿Crees que los matarán?, preguntó Diego. Ella no dudó. Si los hallan antes que los soldados. Sí. Diego no replicó. La justicia tenía diferentes rostros según la tierra. Ella bajó del porche y caminó hacia el abrevadero seco. Luego volvió. Sus pasos eran firmes ahora. Al detenerse cerca de él, dijo, me quedaré hasta ver a mi padre o tener noticias de los míos. Si me dicen que me vaya, igual elegiré. Diego no disimuló la duda en su voz. ¿Elegir qué? Ella lo miró directamente a los ojos. Quedarme contigo, pero sin que nadie me lleve. Diego sostuvo su mirada. Entonces este lugar será tuyo tanto como mío, hasta que llegue ese momento. Ella no le dio las gracias ni sonrió. Solo asintió una vez y volvió al interior. Durante la tarde, Diego reparó la bisagra de la puerta y trajo más agua del pozo. Amara limpió el camastro, dobló la manta y guardó lo poco que había usado. No como quien se va, sino como quien empieza a pertenecer. Cuando él no comentó nada al respecto, ella lo miró brevemente, solo para comprobar si él lo permitiría. Diego, sin decir palabra, simplemente siguió trabajando. Afuera, el viento del desierto soplaba suave, y por primera vez en muchos años, la cabaña no se sintió vacía. Aquella noche, ella no durmió en el camastro. Extendió su manta en el suelo junto a la pared, frente a su cama, un poco más cerca que antes, pero sin colocarse a su lado. Diego no comentó nada ni preguntó por qué. Antes de recostarse, solo dijo una cosa más. Cuando mi gente regrese, hablaré primero, ellos me escucharán. Él respondió con calma. Y yo estaré aquí cuando lo hagan. La última luz del día se desvaneció detrás de la sierra. Afuera, el viento soplaba suave, sin el eco de cascos ni señales de peligro. Dentro, dos personas que se habían encontrado por la fuerza del destino compartían ahora el mismo espacio. No por temor, sino por decisión propia. Pasaron 2 días más, 2 días de una paz tensa, como la calma antes de la tormenta. Diego enseñó a Amara a montar mejor. Ella aprendió rápido, con una gracia natural que lo sorprendió. ¿Dónde aprendiste a montar?, preguntó él.
Mi padre me enseñó cuando era niña. Respondió. Decía que una gitana debe poder huir o perseguir con la misma velocidad. Diego asintió. Entendía esa filosofía. Por las tardes, seguían sentándose en el porche, compartiendo palabras, compartiendo silencios. Poco a poco, los muros entre ellos se desmoronaban. Una noche, Amara preguntó algo que había estado conteniendo. ¿Alguna vez tuviste una mujer? Diego se sorprendió por la pregunta directa. No, respondió tras un momento. Después de que Mateo murió, no quise acercarme a nadie. No quería perder a nadie más. Ella asintió, comprendiendo. Yo tampoco tuve un hombre. Mi padre quería casarme con el hijo de otro jefe, pero yo me negué. Decía que elegiría cuando estuviera lista. Diego la miró. ¿Y ahora, estás lista? Ella sostuvo su mirada en la oscuridad. No lo sé, pero sé que contigo, no tengo miedo. Algo se movió en el pecho de Diego, algo que había estado muerto durante 12 años, despertando lentamente. No dijo nada más esa noche, pero cuando se acostó, no pudo dormir de inmediato. Pensó en lo que ella había dicho. No tengo miedo. Él tampoco tenía miedo, y eso era lo más aterrador de todo. Al tercer día, el destino llegó, pero no de la forma que esperaban. Diego estaba cortando leña cuando escuchó el sonido de cascos. Muchos, más de 3. Su corazón se aceleró. Dejó caer el hacha y corrió hacia la cabaña. Amara, gente viene. Ella salió de inmediato, alerta. Juntos miraron hacia el horizonte. Pero no eran guerreros gitanos. Eran los 3 hombres que la habían traído. Esteban, Rafael, Tomás. Y esta vez, no venían solos. Traían a 2 hombres más con ellos. Diego sintió que la sangre se le helaba. Entra, dijo con voz firme. Toma el cuchillo del cajón. Quédate dentro hasta que yo te llame. Pero Amara negó con la cabeza. No, pelearé contigo. Amara. No, repitió ella con fuerza. No me esconderé mientras tú mueres. Diego sabía que no tenía tiempo para discutir. Asintió brevemente. Entonces quédate detrás de mí. ¿Y si te digo que corras? Corres. Ella no prometió nada, pero tomó el cuchillo. Los 5 jinetes se detuvieron frente a la cerca. Esteban, con su cicatriz sobre la ceja, sonreía, pero no era una sonrisa amistosa. Era la sonrisa de un depredador que ha acorralado a su presa. Diego Salazar, dijo, saboreando cada sílaba del nombre. Diego se tensó. ¿Cómo sabía su apellido completo? ¿Qué quieren? Esteban se bajó de su caballo despacio, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Venimos a cobrar, dijo, no por la gitana, por algo mucho más valioso. Diego apretó el rifle. No les debo nada. Rafael, el hombre del abrigo militar, también desmontó, se quitó el abrigo despacio, revelando una camisa debajo. Y en esa camisa, Diego vio algo que le detuvo el corazón. Una insignia del regimiento en el que él y Mateo habían servido hace 12 años. ¿Reconoces esto?, preguntó Rafael con voz burlona. Diego no respondió, no podía. Esteban se acercó más, sus botas levantando polvo. Hace 12 años, dijo, tu hermano no murió en una emboscada normal. Diego sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. ¿Qué dijiste? Tu hermanito, continuó Esteban, disfrutando cada palabra, lo matamos nosotros, porque no nos dijo dónde escondiste el oro del saqueo. Mentira, rugió Diego. Pero en el fondo, algo le decía que era verdad. Los detalles nunca habían cuadrado. La forma en que encontró el cuerpo de Mateo, las heridas, la posición. Rafael sonrió cruelmente. Tu hermano era fuerte, no habló hasta el final. Gritó tu nombre, ¿sabes? Diego, ayúdame, pero tú estabas demasiado lejos. Diego sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. La rabia, el dolor, todo volviendo con una fuerza devastadora. Dijimos que fue una emboscada, agregó Esteban, para que nadie investigara, y funcionó, todos te creyeron. Tomás, el tercer hombre, habló por primera vez. Y ahora venimos a terminar el trabajo. Danos el oro, o mataremos a la gitana primero, luego a ti. Diego temblaba, no de miedo, de furia pura. Pero tenía que pensar, tenía que proteger a Amara. El oro está enterrado,
dijo con voz controlada, aunque por dentro se estaba rompiendo. Lleva tiempo desenterrarlo. Esteban miró el sol. Tienes hasta que el sol toque el horizonte. Si no lo tienes para entonces. Empezamos a cortar dedos. De ella primero. Los 5 hombres se dispersaron, rodeando la cabaña. No iban a dejarlos escapar. Diego retrocedió hacia la puerta, con Amara detrás de él. Una vez dentro, cerró la puerta con pestillo. Amara lo agarró del brazo. ¿Es verdad? ¿Tienes oro? Diego asintió, con los ojos llenos de lágrimas de rabia. Dinero de cuando era mercenario. Lo escondí porque trajo desgracia. Hizo una pausa, su voz quebrándose. No sabía que mi hermano murió por esto. No sabía que lo torturaron. Pensé que fue mi culpa por cabalgar demasiado lejos. Pero fue peor, murió protegiendo mi secreto. Amara le puso las manos en el rostro, obligándolo a mirarla. No es tu culpa, son ellos los asesinos. Merecen morir, susurró Diego. Sí, respondió ella, y morirán, pero primero tenemos que sobrevivir. Diego respiró hondo, tratando de calmarse. Tenían que hacer un plan. Afuera, Esteban gritó. El tiempo corre, Salazar, empieza a cavar. Diego miró por la ventana. Los 5 hombres se habían posicionado estratégicamente. 2 en el frente, 2 en los lados, 1 detrás. No podían huir, tendrían que pelear. ¿Sabes usar un arco?, preguntó Diego. Amara asintió. Mi padre me enseñó. Diego sacó un arco y un carcaj con flechas que había guardado en el baúl. Se lo entregó a ella. Cuando salga con la pala, tú sales por la ventana trasera. Rodea por el cobertizo. Espera mi señal. ¿Cuál señal? Lo sabrás. Ella lo miró a los ojos. No te dejaré morir. Y yo no te dejaré morir, respondió él. Se miraron un momento más. Luego, sin palabras, Diego se inclinó y besó su frente. Por si no sobrevivo, murmuró, quería que lo supieras. Empezaba a sentir algo por ti. Amara cerró los ojos. Yo también. Luego se separaron, no había tiempo para más. Diego salió con una pala en la mano y el rifle colgado en la espalda. Esteban sonrió. Buen chico, muéstranos dónde está. Diego caminó hacia un punto al este de la cabaña. No era donde estaba realmente enterrado el oro, pero necesitaba tiempo. Comenzó a cavar. Los hombres se acercaron, relajando un poco la guardia. Eso era lo que Diego esperaba. Mientras cavaba, vio por el rabillo del ojo a Amara deslizándose por la ventana trasera. Silenciosa como un fantasma. Siguió cavando. Esteban se impacientó. Más rápido. No puedo cavar más rápido, gruñó Diego. Está profundo. Rafael se acercó más, curioso. Entonces Diego vio la señal que esperaba, el destello del cabello de Amara detrás del cobertizo. Era el momento. Diego arrojó una palada de tierra directamente a la cara de Esteban. Ahora. El caos estalló. Esteban gritó, cegado por la tierra. Diego dejó caer la pala y sacó su revólver, disparando al hombre más cercano. La bala le dio en el hombro. El hombre cayó. Rafael sacó su pistola, pero antes de que pudiera disparar, una flecha silbó por el aire y se clavó en su brazo. Amara. Rafael gritó y dejó caer el arma. Tomás corrió hacia Diego, un cuchillo en la mano. Diego esquivó el primer ataque, pero Tomás era rápido. El cuchillo cortó la camisa de Diego, rozando su piel. Diego le dio un puñetazo en la mandíbula. Tomás retrocedió tambaleándose. Los otros 2 hombres corrieron hacia donde estaba Amara. Ella disparó otra flecha. Uno cayó. Pero el otro llegó hasta ella. La derribó al suelo, el arco volando de sus manos. Amara, gritó Diego. Esteban, aún medio cegado, se lanzó sobre Diego. Ambos cayeron al suelo, rodando en el polvo. Esteban era más fuerte. Logró ponerse encima de Diego, las manos cerrándose alrededor de su garganta. Tu hermano suplicó antes de morir. Siseó Esteban. Ahora tú harás lo mismo. Diego no podía respirar. Su visión comenzaba a oscurecerse. En la distancia, escuchó a Amara gritar. No, no podía morir ahora. No cuando finalmente había encontrado algo por lo que vivir. Con un último esfuerzo, Diego alcanzó el cuchillo en su cinturón y lo clavó en el costado de Esteban.
Esteban aulló de dolor, aflojando su agarre. Diego lo empujó, tomó aire desesperadamente y se incorporó. Vio a Amara luchando con el hombre que la había derribado. Ella le clavó el cuchillo que Diego le había dado en el muslo. El hombre gritó y rodó hacia un lado. Amara se levantó, jadeando. Entonces, desde el horizonte, se escuchó un grito de guerra. Los jinetes gitanos. Tío Rodrigo, Carlos y Javier aparecieron al galope, con arcos en alto. Las flechas volaron. Tomás cayó con una flecha en el pecho. Rafael intentó correr, pero Carlos lo derribó con su caballo. El quinto hombre levantó las manos en rendición. Los guerreros gitanos rodearon el lugar en segundos. Rodrigo desmontó, su rostro una máscara de furia controlada. Vio a Amara, con sangre en las manos pero viva. Vio a Diego, de pie con dificultad, sangrando pero respirando. Luego vio a Esteban, herido en el suelo. Rodrigo caminó hacia él y lo agarró del cabello, obligándolo a mirarlo. Tú, dijo con voz fría, tú vendiste a mi hija. Esteban escupió sangre. Era solo negocio. Rodrigo lo soltó con desprecio. Se volvió hacia Diego. ¿Qué quieres que hagamos con él? Diego se acercó despacio. Cada paso dolía. Miró a Esteban, el hombre que había matado a su hermano. Toda la rabia, todo el dolor de 12 años. Hervía en su interior. Merecía morir, merecía sufrir como Mateo había sufrido. Diego sacó su cuchillo. Esteban lo miró con miedo en los ojos. Por favor, era solo dinero. Diego levantó el cuchillo. Pero entonces miró a Amara. Ella lo observaba con los ojos llenos de preocupación. No por Esteban, por él. Por lo que se convertiría si cruzaba esa línea. Diego se quedó inmóvil, el cuchillo temblando en su mano. En su mente, escuchó la voz de Mateo, un recuerdo olvidado que volvía con claridad. Asterisco, no dejes que el odio te consuma. Hermano, prométemelo. Asterisco. Esas habían sido las últimas palabras de Mateo, antes de morir en sus brazos. Palabras que Diego había enterrado junto con su cuerpo. Pero ahora volvían. Diego bajó el cuchillo. No, dijo con voz ronca. No seré como él. Esteban lo miró con incredulidad. Rodrigo también parecía sorprendido. ¿Estás seguro?, preguntó. ¿Mató a tu hermano? Sí, respondió Diego. Pero si lo mato, la oscuridad nunca me dejará. Y ya he vivido en la oscuridad demasiado tiempo. Miró a Amara. Quiero vivir en la luz ahora. Rodrigo asintió lentamente, con respeto en sus ojos. Eres sabio, Diego Salazar. Se volvió hacia Carlos y Javier. Llévenlo a las autoridades en Mérida la Seca, que lo juzguen allí. Los jóvenes guerreros ataron a Esteban y al otro sobreviviente, y los subieron a sus caballos. Rafael, herido pero vivo, también fue atado. Antes de partir, Carlos miró a Diego. Por Lucía, dijo simplemente. Diego asintió, comprendía. Cuando los guerreros se llevaron a los prisioneros, solo quedaron Diego, Amara y Rodrigo. Rodrigo se acercó a Diego. Pagaste tu deuda de sangre con valor, dijo, ahora hablemos de mi hija. Diego se tensó, este era el momento que había temido. Pero antes de que pudiera hablar, Amara se adelantó. Padre, dijo en español para que Diego entendiera, he elegido. Rodrigo la miró. ¿Qué has elegido? Quedarme con Diego. El silencio que siguió fue absoluto. Rodrigo estudió el rostro de su hija, luego el de Diego. ¿Estás segura?, preguntó finalmente. Algunos te verán como traidora. Él me salvó cuando nadie más lo hizo, respondió Amara con firmeza, y yo lo salvé a él. Somos uno. Rodrigo cerró los ojos un momento, como si estuviera teniendo una conversación interna. Cuando los abrió, había tomado una decisión. Entonces tienes mi bendición. Amara pareció a punto de llorar. ¿De verdad? De verdad, confirmó Rodrigo, pero recuerda, siempre eres hija de la tribu. Si necesitas ayuda, envía esta señal. Le entregó un anillo de plata con el símbolo del cuervo grabado. Y tú, se volvió hacia Diego, cuídala bien, o volveré. Lo prometo, dijo Diego con solemnidad. Rodrigo asintió. Luego miró alrededor, como si buscara algo. ¿Dónde está el oro que esos hombres buscaban? Diego dudó, luego decidió que ya era hora de ser completamente honesto. Ven conmigo.
Los llevó al lugar real donde estaba enterrado, bajo una roca plana detrás de la cabaña. Cavó y sacó una caja de metal, pequeña pero pesada. La abrió. Monedas de oro brillaron bajo el sol. Rodrigo silbó bajo. Mucho oro. Diego miró la caja, luego a Amara, luego a Rodrigo. Este oro mató a mi hermano. Dijo, no lo quiero. Tomó la mitad de las monedas y se las ofreció a Rodrigo. Para tu tribu, úsenlo para algo bueno. Rodrigo dio un paso atrás. No puedo aceptar. Mi hermano salvó a Lucía sin pedir nada. Insistió Diego, esto es mi agradecimiento, para que su sacrificio signifique algo. Rodrigo lo miró largamente, luego aceptó el oro con ambas manos. Eres un hombre honorable, Diego Salazar, mi tribu no olvidará esto. Amara sonrió por primera vez desde que comenzó la batalla. Lágrimas rodaron por sus mejillas. Diego la rodeó con un brazo, sosteniéndola. Rodrigo preparó su caballo para partir. Antes de subir, abrazó a su hija. Lucía estaría orgullosa de ti, le susurró al oído. Amara lloró contra su hombro. Gracias, padre. Rodrigo la soltó, subió a su caballo y se alejó al galope. Pero antes de desaparecer en el horizonte, se volvió una última vez. Vive bien, hija mía. Y se fue. Diego y Amara se quedaron de pie en el patio, rodeados por los cuerpos de los hombres caídos y las marcas de la batalla. Estaban heridos, cansados, pero vivos. Lo logramos, susurró Amara. Lo logramos, repitió Diego. Se miraron, y por primera vez, sin miedo, sin reservas, Diego la besó. No fue un beso suave, fue un beso desesperado, lleno de todo lo que habían pasado. Todo el dolor, todo el miedo, todo el alivio. Cuando se separaron, ambos respiraban con dificultad. Te amo, dijo Diego. Las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. Pero no se arrepintió. Amara sonrió a través de las lágrimas. Yo también te amo. Pasaron el resto del día limpiando. Enterraron a los muertos lejos de la cabaña. Lavaron la sangre, curaron sus heridas. Cuando llegó la noche, estaban agotados. Pero esa noche, Amara no durmió en el suelo. Durmió junto a Diego, en su cama, su cabeza descansando sobre su pecho, su mano entrelazada con la suya. ¿Tienes miedo?, preguntó ella en la oscuridad. No, respondió él honestamente. Por primera vez en 12 años. No tengo miedo. Yo tampoco. Se quedaron en silencio, escuchando la respiración del otro. Afuera, el viento soplaba suavemente sobre las colinas. Y por primera vez, sonaba como una canción. La cabaña había cambiado. Ahora tenía cortinas en las ventanas. Cortinas que Amara había cosido con tela que compraron en el pueblo. El jardín que Diego había abandonado años atrás ahora florecía con vegetales. Cuidado por las manos de Amara. Los 2 caballos en el corral ahora eran 3. Rodrigo había enviado uno como regalo de bodas. Porque sí, se habían casado. Una ceremonia simple, sin sacerdote, solo ellos 2, bajo el mezquit donde Mateo estaba enterrado. Diego había hablado con su hermano ese día. Hermano, había dicho, con la mano sobre la tumba, ella es la hermana de la niña que salvaste, y ella me salvó a mí. El viento había soplado suavemente, moviendo las hojas. Diego eligió creer que era la respuesta de Mateo. Ahora, 3 meses después, Diego y Amara trabajaban juntos cada día, reparando la cabaña, expandiendo el jardín, construyendo una vida. No era fácil. Había días difíciles, días en que los recuerdos volvían, días en que Amara extrañaba a su gente y Diego extrañaba a su hermano. Pero se tenían el uno al otro. Y eso era suficiente. Una tarde, mientras el sol se ponía, se sentaron juntos en el porche. Amara tenía la cabeza apoyada en el hombro de Diego. Él tenía un brazo alrededor de ella. ¿Eres feliz?, preguntó Diego. Amara levantó la vista hacia él. Más feliz de lo que nunca pensé que podría ser. Diego sonrió. Era una sonrisa genuina, la primera sonrisa real en 12 años. Yo también. Besó su frente. Amara cerró los ojos, contenta. Diego, dijo después de un momento. ¿Sí? Hay algo que debo decirte. Él la miró con curiosidad. Ella puso su mano sobre su vientre. Vamos a tener un bebé. Diego se quedó inmóvil.
procesando las palabras. Luego, lentamente, una sonrisa enorme se extendió por su rostro. ¿De verdad? Ella asintió, con lágrimas en los ojos. ¿De verdad? Diego la abrazó, sosteniéndola como si fuera lo más precioso del mundo. Porque lo era. Gracias, susurró, gracias por devolverme la vida. Gracias a ti, respondió ella, por darme la libertad. Se quedaron así, abrazados, mientras el sol se ponía sobre las colinas de Extremadura. Al día siguiente, Diego llevó a Amara a la tumba de Mateo. Habían traído una plántula, un pequeño rosal que habían comprado en el pueblo. Juntos, cavaron un hoyo al lado de la tumba y plantaron el rosal. Para ti, hermano, dijo Diego mientras regaba la planta. Para que sepas que tu sacrificio no fue en vano. Salvaste a Lucía, y Lucía nos salvó a Amara y a mí. Amara se arrodilló junto a la tumba. Gracias, Mateo, dijo suavemente, por salvar a mi hermana, y por enviarme a tu hermano. Cuidaré de él por ti. Diego se arrodilló junto a ella. Tomó su mano. Permanecieron así un largo momento, en silencio. El viento sopló, moviendo las hojas del mezquite y las ramas del rosal recién plantado. Y por un momento, Diego sintió algo, una presencia cálida, como si Mateo estuviera allí, sonriendo. Finalmente en paz. Adiós, hermano, susurró Diego, descansa ahora, ya no tienes que preocuparte por mí. Estoy bien. Amara apretó su mano. Se levantaron y caminaron de regreso a la cabaña, tomados de la mano. La cámara, imaginaria, se alejó lentamente, mostrando la tumba con el rosal recién plantado, la cabaña en la distancia, las dos figuras caminando juntas. El sol brillaba sobre ellos, bañándolos en luz dorada. Y en la tumba, una sola rosa roja comenzaba a florecer.